Muy buenos días, estamos en su espacio El Manual del Maestro, un espacio donde aprendemos cosas muy importantes acerca del libro sagrado de los cristianos, es decir, la Biblia. En esta oportunidad vamos a hablar de la palabra canon. La palabra canon en griego significa regla de medir o caña de medir. Y los libros sagrados de la Biblia se conocen como libros canónicos porque cumplieron una serie de requisitos que los pusieron algunos doctos de las iglesias primitivas para incorporarlos y declarar que estos eran palabra de Dios. Precisamente esa regla de medir es considerar que estos libros son inspirados por Dios. Luego vamos a hablar de esa hermosa palabra que es inspiración, donde creemos que el autor es Dios y que ha usado al hombre, a un escritor humano, para transmitir su voluntad y su consejo a todas las generaciones. Así que un libro se volvía libro canónico cuando la iglesia, cuando la asamblea o un concilio reconocía que este libro era inspirado por Dios. Fue un proceso muy largo, muy largo. Imaginemos que el canon del Antiguo Testamento se termina de consolidar un siglo después de Cristo. Eso fue un largo proceso. Esdras, en el siglo V a.C., se dice que dictaminó un canon de lo que conocemos como la Biblia judía o el Tanaj. Tanaj significaba la Torá, significaba los escritos y significaba los libros proféticos, que era como los judíos hacían la división de la Biblia. Josías se encargó de establecer lo que hoy conocemos como el Pentateuco. ¿Sí? Allí se considera que el Pentateuco se consolidó. Pero los 39 libros canónicos de la Escritura realmente se terminaron de organizar y de agrupar. Fue en el primer siglo de nuestra era, en el concilio de Jamnia, en el año 97. Ahora, es interesante descubrir que la Biblia católica tiene 7 libros más. ¿Por qué tiene 7 libros más que el concilio de Jamnia no consideró? Porque no consideraban un lenguaje sacro, un lenguaje santo, el idioma griego. Y estos 7 libros tienen una influencia griega muy fuerte. Pero es 100 años después, los judíos de Alejandría, en el concilio de Alejandría, precisamente sí consideran que estos libros deben ser aceptados y los incorporan en otro canon. Y se habla de estos libros como libros deuterocanónicos. Es decir, tenemos el concilio de Jamnia, que dejó 39 libros, y tenemos el concilio de Alejandría, que incorporó estos 7 libros. Por eso la Biblia católica es un poco más amplia que la Biblia protestante, y en cuanto al Nuevo Testamento sí tienen exactamente los mismos libros. Entonces, la Biblia hebrea solo se considera el Antiguo Testamento sin estos 7 libros, y la Biblia protestante y católica tienen estas pequeñas diferencias. Es un tema muy interesante para seguir profundizando en él.